Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo 14 de la serie Las voces de los salvos, tendremos la ocasión de conocer uno de los mensajes sumamente útil y testimonial de cuánto le ocurre al espíritu rebelde que ignora las leyes de Dios por creerse por encima del bien y del mal, tal y como en la actualidad hacen ciertos gobernantes sin ética ni moral alguna, jugando con la vida de sus hermanos, ya que para ellos no tiene el mínimo valor. Este mensaje del hermano Félix fue recibido en San Javier, Murcia, durante los días 8, 9 y 10 de febrero de 1986, en el que nos dice lo siguiente: a nuestros hermanos en sufrimiento me dirijo como prueba de que no estáis solos ante los ingratos momentos que habréis de vivir. Hay algo que os exigimos por ser una responsabilidad que tan solo a vosotros compete y que ésta va desde la elección de mentores hacia la ayuda de vuestras necesidades. Sabemos que las comunidades que practicáis la verdadera esencia del cristianismo sois una pequeña minoría, y siendo así, no hay que dudar un solo instante de que sois como indefensos ratones ante una jauría de gatos hambrientos, como lo son aquellos hermanos vuestros que viven al margen de la verdadera responsabilidad, por la cual tendrán que rendir cuentas un día tanto de las acciones que impliquen a su propio karma, como del daño ocasionado a los demás por su injusto comportamiento. Yo, el que envíe este mensaje hacia todos vosotros, fui siglos atrás una de esas personas a las que no le importó en nada el sufrimiento de sus hermanos, mientras atesoraba riquezas y blasones. Todos fueron mis dominios, hasta allá donde alcanzaban mis posesiones. El sueño de la noche apenas lo conocí, pues era un permanente vigía con una sola obsesión: buscar nuevas formas de saqueo, con el fin de que mi reino fuera cada vez más y más amplio, por lo que mi vida se hizo una constante galopada de caballo. Lo que os expongo corresponde a la época vikinga. Es la primera de las 3 últimas reencarnaciones que viví en la carne. Tan solo me es permitido hablar de ese número por los mentores, como testimonio y enseñanza que amplía el conocimiento de nuestros hermanos en materia. Sobre mí pesaron muertes, saqueos y violencias de todo tipo, hasta que una noche fui decapitado por uno de mis fieles servidores, a cuyas mujer e hija de 15 años violé sin escrúpulos ni miramientos a su lealtad. Cuando pasé al otro lado de la muerte, fue muy espantoso encontrarme en aquella semioscuridad rodeado de violentos animales, de aparatos enormes y destructores, como los pesados tanques que utilizan en las guerras actuales de vuestro mundo. No sé el tiempo que pasé en estas circunstancias, pero debió de ser tantísimo hasta que fui preparado para el regreso a la tierra en una nueva encarnación. Recuerdo que antes de entrar en aquel pequeño cuerpo y después de todas las formalidades y aceptación por mi parte, me sumergieron en una fuente con 20 cascadas de agua y me dijeron: bebe de la que tú quieras. Me incliné para beber en una de ellas y una voz fuerte y profunda me dijo: has elegido bien, pues has bebido del agua del progreso. ¿Quién eres, que no te veo? Soy la luz que solo será vista a partir de que los hombres abandonen las tinieblas y busquen el progreso del espíritu. No habrá paz si antes no hay equilibrio. La balanza de la vida está fiel en el centro de la parte del cosmos,
que le pertenece. Por eso es necesario bascular siempre sobre la derecha de lo que se os muestra. Noté un fuerte estruendo a mi lado y me sumergí en la pequeña vida que empezaba ya a latir para mi progreso en las entrañas de la que sería mi madre. Durante 96 años y 5 meses permanecí en esta nueva vida. No relato todo cuanto hice y pasé en ella porque sería muy largo y no quiero hablar de mis evoluciones, sino es para bien vuestro, como enseñanza y veracidad de que la vida tras la muerte existe. Perdí a toda mi familia en un gigantesco incendio en el que quedé ciego y perdí el habla. Tras el desastre, fui recogido por caridad a la edad de 36 años y solo me pudieron tener hasta los 41, ya que se me declaró una lepra, viéndome en el desamparo total. Entonces fui llevado y encerrado en un campo apartado totalmente del mundo, rodeado por una pared en círculo de ladrillos de arcilla y con 3 antorchas encendidas, dando señal de que allí se encontraba un apestado. Los 10 últimos años de mi vida fueron los de más sufrimiento, porque quedé casi paralítico y como la comida me la arrojaban a través de la pared, apenas podía ir a por ella, aunque el sentido de orientación no lo perdí, apenas podía valerme por mí mismo. Más de una vez besaron mi frente y pusieron en mis manos aquel alimento que nunca supe quién fue hasta mi último regreso a la eternidad. Fue aquella niña que violé y maltraté en la pasada vida. En mi última venida a la tierra fui un campesino ucraniano y me llamé Félix Méndez. Después de vivir 54 años en plena miseria, fui cogido prisionero por mi descendencia judía. Nunca pondré en estas revelaciones la forma de actuar de la Gestapo. Después de ser martirizado más de 3 años, morí a manos del general Krebs, jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, de un tiro en la cabeza. Quiero hacer una profunda observación. Nunca creía en la existencia de un más allá. Sin embargo, hoy estoy muy agradecido a ese tiempo tan desolador y difícil que tuve que vivir. Pesa tanto el caparazón de nuestro espíritu con el agravante de la insuficiencia de fe, que no es posible comprender en esos estados de materia tan ignorantes el gran dolor que nos espera a los seres humanos cuando nada es aceptado, porque es la gran batalla del presente finito ante la incógnita del futuro eterno y sin final. Toda es una conjunción divina que se establece en la misma supervivencia del ser humano, pues son estados equivalentes a pasadas reencarnaciones que se ponen en todo momento de manifiesto. Es una constante revelación del espíritu hacia la mente material, pero conectada por puntos significativos hacia los distintos chakras que ponen en funcionamiento todos los deseos, tanto en la sublimidad del Creador, haciendo la buena labor, como los que retrasan la evolución en el tiempo por esos deseos animalizados que produce el mal. ¿Qué ocurre, hermanos? Sencillamente que mientras el ser humano no establezca esa conexión con lo divino, para limpiar la bestia enfurecida que anda en su interior, jamás podrá avanzar en el camino de su salvación, volviendo 1 y 1000 veces a la vida sin resultado positivo de progreso. De ahí que nadie podrá cargar con culpas de nadie,
ya que de esa forma podríais poner en entredicho la existencia de vuestro Padre y Creador. Por lo tanto, ¿qué significado tiene el espiritismo en este siglo XX que está presto a terminar? ¿Cuál es la labor del espiritista en general en este tiempo de revelación? ¿Cómo debe de ser la labor de los médiums? Ante todo, y como base para una seguridad, debe de apartar de él todo lo que signifique la ostentación de la gran riqueza poseída y lucrativa. Si se poseen estas desorbitadas fortunas, emplead buena parte de ellas en obras de caridad, en beneficio de los desposeídos y marginados de vuestra sociedad. Esto como punto base y esencial, porque es la caridad enseñada y puesta en práctica a la vez por Jesús. Ahora bien, no quiere decir que todos aquellos que así obrasen en el bien tengan que prescindir de aquello que deseen, pues sería un error por nuestra parte no hacer una observación en este apartado, porque el rico y el mísero tienen que convivir en el mismo mundo expiatorio, pero contribuyendo el que más tiene a aliviar la miseria del necesitado. Hay también un apartado importante en la obligación que todos tenéis en la lucha por la paz. Toda sociedad en la que sus gobernantes se integren en bloques de armamento para la destrucción de vidas y también de la propia naturaleza, estará obligada por vínculos propios de vida a hacer que se respete esa vida, rebelándose pero sin violencia hacia sus propios gobernantes. El pueblo no está obligado a someterse a los deseos del gobernante, sino el gobernante a los deseos del ciudadano, pues la paz es importantísima para que el ser humano progrese en el bien y suscite en ese mismo bien hacia todos los demás. Contra quienes están dentro de las miserias humanas, tanto la prostitución, infidelidad, drogadicción, alcoholismo o cualesquiera que éstas sean, jamás marginéis ni levantéis un dedo de acusación, sino todo lo contrario, una muestra de amor y cariño que bien que la necesitan. Más bien, alzad vuestras voces de inconformidad hacia aquellos que pudiendo no atajan esos males, por miedo a pasiones unas veces y por ser parte de lucro otras. No creáis que el reino de Dios se gana solo combatiendo frente al propio problema o el de la propia familia, pues es una cosa muy distinta la particular que la universal, y es ahí donde el ser humano tiene que integrarse totalmente. No quiero con esto decir que hay que dejarlo todo para convivir en esa universalidad humana de la que os hablo, pero no es menos cierto que hay situaciones en la vida en las que podéis poner al servicio del bien común todo lo aprendido en estas reuniones que tenemos juntos a través de la mediunidad de vuestro hermano. Los alimentos también es importante hablaros de ello con sabiduría. En todo animal que hayáis comido, aunque no seáis parte activa en ese asesinato, poseéis una culpabilidad que sólo será limpiada por el sentido común de no volver a reincidir. Esto es importante que lo toquemos también. Si estáis de acuerdo en que para ser lo que ahora sois, muchos habéis pasado por esos estados, sobran todas las palabras habladas y escritas. No habría sido necesario avanzar en la vida para que el ser humano siga comportándose como en los albores cavernícolas. Sobrevivir, hermanos, no es solamente luchar por esa supervivencia, sino ajustarse a la realidad y al equilibrio impostado por Dios hacia toda su creación.
Toda realidad que viole las leyes de la propia naturaleza hace que el ser humano se convierta en asesino de su propio hábitat y a la vez culpable activo con el derecho propio e inviolable de cargar con la responsabilidad que le toque. Hago fervientes votos para que esta vuestra comunidad sea una comunidad activa como obra grandiosa de Dios, donde la pasividad no cuente para ella, que en cada uno de vosotros haya un amanecer permanente, haciendo caso omiso a toda adversidad que pueda veniros, justa razón para la sabiduría que practicáis. Y si algo os pide este hermano, es que en vuestras oraciones pidáis por la verdadera necesidad del mundo, el conocimiento del camino y de la salvación. Os atormentan las enfermedades y las dolencias de vuestros amigos, cuando es una razón justa el pasar por ellas, mientras cientos de niños mueren por hambre en el mundo. Todavía no habéis pensado en profundidad sobre el bien tan grande que podéis hacer, uniendo vuestras mentes en un solo pensamiento hacia un punto exacto de verdadera necesidad. El gran corazón no debe dejar de latir ni un solo instante, tiene que ser un constante vigía y estar preparado por si alguien necesita de vosotros. Sed claros cuando tengáis que hablar de lo que practicáis y nunca os quedéis a medias palabras, porque si esto ocurre es que practicáis la rutina y vuestra inseguridad repercutirá en la propia obra y en quien la dirige. Os repito aquí lo que ya os he dicho muchas veces, mis otros hermanos. Cuidad muy bien el comportamiento en familia, que reine totalmente el amor, pues el tiempo es difícil y sois una y otra vez atacados por las tentaciones de los pobres y pobres espíritus que actúan en las tinieblas. Si mantenéis una continua armonía, difícilmente seréis tentados, pero si sois fáciles en darle paso, abusarán de esa facilidad tantas veces como deseen, y la tortura en vosotros será agobiante, haciéndoos ver las cosas peor que en realidad lo son. Librad la gran batalla a favor del bien para estar en todo momento al servicio del Padre. No tengo nada más que deciros, hermanos, que la sabiduría que a vosotros baja desde el espacio, sepáis administrarla en el servicio que a cada uno le ha sido encomendado. Os abraza con amor vuestro hermano Félix. Esta nueva comunicación fue recibida en la Comunidad del Gran Corazón el 10 de marzo de 1992 por un hermano que no quiso dejarnos su nombre. Queridos hermanos, la paz sea con todos. Mi deseo sería que esta comunicación fuera recibida con el mismo amor que os es dada. Nos entristece grandemente la lejanía que hay en algunos hermanos, desde el desconocimiento al espíritu de verdad de estos tiempos. Hace 2000 años, el sublime amor que envolvía al espíritu de Jesús aceptó hacerse hombre para preparar a esta vuestra humanidad con el conocimiento y la luz necesarios para vibrar y conducirse bajo sus inviolables y sabias leyes de amor y de progreso. Jesús, por tanto, fue la luz del mundo, que en ningún momento de su vida puso bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que éste siguiera alumbrando su ejemplo. Ejemplo que muy pocos siguieron, ya que se hicieron más del mundo que de Dios, cosa esta natural en los mundos primitivos como es el vuestro, y que este espíritu que se comunica tuvo en él 3 vivencias y otras tantas en otros mundos regenerados. Si Jesús fue el Mesías esperado para redimir este planeta y solo pudo empezar la obra, ¿cómo no iba a venir al final de los tiempos a terminarla habiéndolo dicho de antemano?
Ahora es necesario ver y comprender de qué forma viene en este momento. ¿Reencarnado? De ninguna de las maneras, porque ya pertenece a los planos superiores de luz. Por lo tanto, todos aquellos que os digan yo soy la reencarnación de Jesús, decidle es mentira, porque Él es la luz. Pero no hay duda de que su influencia es recibida, no por solo un hermano o por un solo grupo, sino por cientos de grupos de hermanos que vibran en la auténtica verdad, se conducen bajo las leyes divinas del amor, comparten con sus hermanos el dolor, no hacen uso del mercantilismo, aman a sus hermanos del mundo tanto más que a su familia circunstancial y ayudan dentro de sus posibilidades a aquellos hermanos que necesitan para seguir subsistiendo. Cuando esto se hace con total desinterés, vibrando y sintiendo a Jesús dentro de ellos, ¿quién puede dudar de su comunicación si todos estos hermanos esparcidos por el mundo son los que vibraron y se responsabilizaron para estos tiempos en el Sermón de la Montaña? Triste es reconocer la ignorancia de tantos hermanos que creen saberlo todo, y al final, en aquel momento que todos hemos pasado y todos habréis de pasar, el tránsito del final de una vida en materia a otra en espíritu, tendrán que reconocer sus errores, que no son más que impulsos de su amor propio para no ceder en su error. Jesús no puede manifestar su presencia sino a través de su energía en mediunidades y grupos que reúnan todo lo necesario expuesto anteriormente, y en los que hay una sintonía y vibración en afinidad por todos los asistentes a la reunión. Estos deben de estar limpios de todo aquello habitual en los mortales que frenan, como es natural, la conexión con los planos superiores, sin que sean seres especiales, pues sabido es que el Creador no da privilegios, pero sí leyes inalterables que cuando se cumplen, la sabiduría cósmica se comunica. Como lo que recibe el medium es la energía de Jesús, debe de operarse de una mayor vibración por parte de la mediunidad. Mientras tanto, la energía de los planos superiores, en este caso Jesús, va disminuyendo hasta adaptarse a la que alcanzó el medium, y de esa manera se opera la comunicación. Es bastante triste, ya que los que niegan esta manifestación deberían de estar presentes en ellas, y así poder hablar con conocimiento de causa. La ignorancia no debe de mantenerse en el ser humano, puesto que éste tiene la probabilidad cerca de él y la mente debe razonar sobre lo que se manifiesta a la luz. Es cierto que el amor también forma parte para comprender a estos hermanos queridos, que si no es en este tiempo, en otro verán todo con la luz necesaria. Mi amor os dejo, vuestro hermano en la luz. Queridos todos, ponemos punto y final a este capítulo 14 de La Voz de los Sabios, donde una vez más podéis valorar el testimonio de todos aquellos que ya viven en la paz del Creador. Y para los que aún duden sobre la ley de la reencarnación, creo que por ejemplos y testimonios tan explícitos como nos cuentan sus propios protagonistas, no os quedará duda alguna. Solo os aconsejo una pequeña reflexión sobre todo cuanto comparto con vosotros, sin otra intención que la de impulsaros a la luz
para que os clarifique el fin de la presente vida que todos disfrutamos. Paz, amor y progreso os deseo para todos.